¿Qué digo? ¿Y hoy vamos a hablar de qué? Cosas random. El desierto, ¿cierto? Listo. Bueno, respira. Suéltate. Uy, no, no, Ya. me soltaré. Ay, no, no tienes por qué ser tímido. Solo necesitas un empujoncito de apoyo. Hola a todos, yo soy Lore Fuertes y hoy les vengo a presentar a mi amigo David. David, saluda. Hola. Un amigo muy querido de la iglesia que estimo mucho. Y hoy vamos a hablar de un tema súper chévere que son los desiertos. Esto, por cierto, es una primicia porque yo no preparé tema. Aquí el del conocimiento es David, entonces estamos en modo... Yo estoy a la expectativa, no sé qué va a salir de esto, pero bueno, comencemos. Pues bueno, muchas veces, primero pues buenas tardes, ¿no? Buenos días, buenas noches. En fin. En el momento en que lo miren ustedes el video, Dios los bendiga. Muchas veces a mí me han dicho, me han preguntado qué son los desiertos, me han preguntado qué pasa en los desiertos, entonces bueno, hoy dije, vamos a ver. Sí, es un buen tema. A ver qué podemos hablar de eso. Primero, en los desiertos, como es obvio, hay mucha arena, no mira para todos lados. La bola de heno. Exacto, ahí. En fin. En fin, hay muchas cosas, pero lo que generalmente abunda es la arena, la soledad, más que todo. ¿Quién limpiará mis lágrimas? No, tú miras para todos lados y te miras solo, te miras que Sí. no hay nadie. Excepto de una ciudad en un desierto. ¿Cómo no así? Pero bueno, en fin, en un desierto generalmente, claro, los desiertos no son tan poblados como en lugares donde hay un clima tropical, ¿cierto? Los valles, Es más difícil que un desierto sea poblado por las condiciones tan duras. Claro, no, y eso abunda el calor, abunda la escasez Sí. y muchas cosas, pero lo que más abunda generalmente y en el ámbito cristiano, lo que más abunda en medio de los desiertos es la presencia de Dios. Cuando nosotros entramos a un desierto, de hecho, cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu Al desierto, es verdad. Entonces ahí es donde abunda. Y eso es como algo muy charro, ¿cierto? Uno dice, no, pues ya, me convierto a Cristo y ya soy una nueva criatura y todo va a ser feliz, así, modo rosa. Color de rosa. Y miren que no, o sea, Cristo se bautizó, bueno, no es que se haya convertido, pues a él mismo, no, se bautizó, ese fue como el primer paso en su ministerio y lo primero fue un desierto, o sea, soledad. Exactamente, Wow. y justamente fue ahí en el desierto donde él se fortaleció. ¿Por qué? Porque la única persona con la que podía hablar era con el Padre. ¿Y qué nos puede dar más fortaleza que hablar con el Padre? Que hablar con Dios, hablar con nuestro Papá. Y de hecho, o sea, en los desiertos, como ya lo habíamos dicho, abunda la presencia de Dios. Moisés, cuando iba a sacar cuando fue llamado, se encontró con una zarza ardiente. Esa era la presencia de Dios manifestándose en medio de una zarza que ardía, pero no se consumía. ¿Y esa zarza es qué? Para los que de pronto no saben mucho qué es una zarza, a ver, términos bíblicos, técnicos, no, por favor. Una zarza es una planta, pues, es como un matorral. Es una planta que no se estaba consumiendo. Y estaba ardiendo el fuego, pero no se consumía, ok. ¿En serio? Eso. Y era justamente en el desierto, ¿cierto? ¿Pero qué pasó en esa zarza? De esa zarza salía una voz y ahí Dios le dijo, bueno, que va a liberar al pueblo de Y esa fue la primera experiencia de Moisés con Dios, ¿cierto? Fue en el desierto. Interesante. Exactamente. Ahora sí, años después, desde una como preparación de Dios a Moisés, años después, Moisés fue a Egipto y pues al pueblo de Egipto y sacó a todo el pueblo de Israel. Al pueblo pues que era descendiente de Israel. Resulta de que lo sacó de Egipto porque Dios les había prometido una tierra que iba a ser muy próspera. Entonces en
ellos tuvieron que pasar por el desierto, y fue ahí en el desierto donde Dios se manifestó de una manera gloriosa, que yo digo, si ahorita se manifestara así, más de uno se convertiría de verdad, o sea, no viviríamos así y no habría tanta incredulidad. Pero bueno, ese es otro tema. El hecho es de que en medio de ese desierto, donde no había nada que comer, pan descendió del cielo, codornices, dice la Biblia también, que descendían del cielo, o sea, el sustento de Dios había en medio del desierto. Tú puedes estar lo más solo posible, pero si estás en Dios, créeme que vas a tener sustento, vas a tener provisión, vas a tener absolutamente todo. No, y algo muy chévere que me parece es que en el desierto, cuando Israel estaba en el desierto saliendo de Egipto a la tierra prometida, Dios se manifestaba también como una columna de nube para cubrirlos del sol, de ese sol que arde, ustedes saben, en el desierto horrible, pero esa columna los guiaba a la tierra prometida, porque recuerden, o sea, ellos no tenían ni brújula, ni mapas, no tenían nada, o sea, ahí no había Google Maps que los pudiera guiar. Era la columna de nube, que ¿qué hace esa columna de nube? Protegerlos de ese ardor del sol en medio del desierto, y eso era en el día, y en la noche esa columna de nube era una columna de fuego. ¿Para qué? Para, además de darles luz, pues también calor en medio de la noche, porque el desierto tiene condiciones extremas en el día y en la noche. Entonces, claro, Dios se manifiesta de unas formas impresionantes cuando estamos en el desierto. Es decir, que cuando estamos en soledad y también cuando estamos posiblemente atravesando situaciones difíciles, ¿no? Porque el desierto también, como tú decías, representa escasez, representa soledad. Cuando tú estás en el desierto, sientes como que lo que te está pasando te afecta mucho, el ambiente te afecta mucho. En fin, es una situación también difícil. Dios no nos creó para que estuviéramos solamente en desiertos, precisamente por eso es que Él guía a una tierra prometida donde fluye, en la palabra dice leche y miel, ¿cierto? Sí. Pero es donde fructifica, porque ¿qué hay donde hay leche? Hay vacas. ¿Y qué significa que haya vacas? Pues que hay, o bueno, no solo las vacas dan leche, pero hay animales, ¿cierto? ¿Y qué significa que hay animales? Pues pasto, hay pasto, y si hay pasto hay árboles, hay frutos, hay plantas, y en fin, hay frutos, no hay... Y si hay todas esas cosas, hay algo elemental que es el agua. Entonces, no hay total, y el agua es Cristo. Entonces, eso por la parte de la leche. Y la miel, ¿quién produce la miel? Las abejas. Y las abejas, ¿por dónde la producen o dónde se mueven? Donde hay plantas. O sea que esa tierra prometida es una tierra fructífera. Dios quiere que nosotros estemos en situaciones fructíferas, que nos vaya bien en todo, no que nos vaya mal, no que hagamos algo con tanto esfuerzo para que después no valga nada. Ese no es el deseo de Dios. Sin embargo, a veces Dios permite que nosotros experimentemos esa soledad y ese desierto para que nosotros nos demos cuenta que solo Él es la fuente de nuestra felicidad, solo Él es el agua de vida que nos trae aliento, que nos trae salvación. Sí, y dentro de los desiertos también lo que nosotros podemos observar o notar, aparte de la presencia de Dios, aparte de la provisión, aparte de la soledad o tal vez el rechazo que nosotros podamos tener, en los desiertos lo que abunda es también como una meditación con Dios. O sea, uno puede meditar mucho porque, o sea, ¿con quién más hablas? Entonces Total. Uno puede estar ahí mirando a donde sea, al horizonte, por donde sea va uno a encontrar arena. Entonces lo único que uno puede hacer es pensar, hablar con Dios. Y de hecho la Biblia es como muy figurativa. Entonces cuando el Dios en su presencia, todo así, ¿no? La columna de fuego, que como dijo Lori,
ya pues la luz, el calor los guiaba. Dios también nos guía para salir del desierto, porque nosotros no debemos quedarnos en medio de ese desierto, sino que avanzar, llegar a esa tierra prometida. ¿Cómo llegamos allá? Siguiendo pues la luz que nos está emitiendo esa guía pues, de parte de Dios. Y como dice en Juan capítulo 1, ¿no? La luz es Cristo, la luz no somos nosotros. La luz no es el libro de autoayuda de Walter Rizzo, que gracias a Dios que hay esos libros. Sí, porque a mucha gente ayudan, pero de manera superficial. La verdadera luz que alumbra nuestra vida de manera más profunda, la más profunda posible, que realmente pueda hacer el cambio en tu vida, en tu familia, de una manera inexplicable, impresionante, solamente es Cristo, no hay más. En Juan capítulo 1 dice que la luz vino a este mundo, pero la gente rechazó la luz. ¿Por qué? Porque hicieron cosas malas y la luz era Cristo. Había un profeta que se llamaba Juan, el que bautizaba, Juan el Bautista, y la gente incluso pensaba que Juan era la luz, porque predicaba de una manera tan espectacular que la gente se quedaba ahí como hipnotizada escuchándolo, porque era espectacular. Pero ahí aclara en el libro de Juan capítulo 1 que la luz no era Juan el Bautista, sino que él daba testimonio de la luz, es decir, que él hablaba de la luz era Cristo. Es como lo que estamos haciendo en este momento. Tal vez nosotros no seamos tan espectaculares como lo era Juan el Bautista, porque de verdad mil respetos, pero sí damos testimonio de la luz y la luz es Cristo. Entonces, si tú estás pasando por una situación difícil, un desierto en tu vida, recuerda que no es el diseño de Dios que puso en tu vida que tú estés viviendo todo el tiempo en un desierto. Los desiertos son necesarios para entender que solamente en Él está el agua que nosotros tanto necesitamos. Es necesario que tú abras los ojos y entiendas eso de una vez por todas y vayas a Él, y no vayas a un libro de autoayuda o a un psicólogo, que gracias a Dios también existen los psicólogos, pero es que ya tienes la respuesta que va a sanar tu vida, tu alma de manera completa, profunda, y ese es Cristo. Entonces ve a Cristo, porque de tal manera Dios nos amó que mandó a Él, a su único hijo. No tenía más hijos, no tenía más así creaciones tan espectaculares como Jesús, que era su único hijo, para que todos nosotros, David, yo, tú, para que todos los que en Él creamos no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y creer no solamente es decir, sí, yo creo que por ahí hay un Dios, no, sino obedecerle, seguir sus mandamientos, leer la Biblia, hablar con Dios, buscar a Dios en ese desierto y entregarle nuestra vida a Él. Sí. No, y más que todo, cuando la Biblia habla de Juan, dice, soy la voz que clama en el desierto. Sí. A mí me hace mucho, eso curioso, porque Juan no era de los que, ay, Lorenita, Dios te bendiga. No, Juan era generación de víboras. Y les daba durísimo. Era como si que ahora nos dijeran, ustedes hijos del diablo. Pecadores. Y o sea, yo digo, cuánta, como unción, la presencia de Dios se ha de haber manifestado en Juan de una manera muy fuerte, porque aún la gente, aún escuchando que les decían generación de víboras, perversos, y la gente, sí, cierto, yo soy así. I'm sorry. Y llegaban y se bautizaban y decían, no, es cierto, yo soy así, y no tomaban como que una mala actitud en contra de Juan. Es que no era Juan como tal. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos da convicción de pecado, justicia, juicio, ¿cierto? Convicción. Entonces, cuando es el Espíritu Santo hablando a través de uno, es que entonces uno dice,
Uy, sí, o sea, eso me está llegando directamente. Sí, no, y más que todo, cuando Dios se ensaña con alguien, o sea, Dios lo quiere tener a uno, Dios respeta mucho el pensamiento de uno, y si tú te quieres ir por otro lado, Dios lo respeta, pero en algún momento te va a traer a él, no por obligación, sino porque en algún momento tú lo vas a amar y vas a ver. Y de hecho, hace rato conversábamos que Dios nos atrae como con hilos de amor y así. Sí, Dios es muy galante y es Dios muy como caballero. De hecho, hay un pasaje en Oseas, creo que es 2:14, que dice: yo la llevaré al desierto y ahí le hablaré y la enamoraré. Pues entonces, en medio del desierto, Dios nos muestra su amor. Sí. Y de hecho, nos lleva a los desiertos para que nosotros estemos solitos con Él. Y Dios qué nos romántico. empieza a hacer. Y qué cruel, ¿por qué eres tan cruel? ¿Por qué no me conquistes en otro lado que no sea un desierto tan difícil? Pero sí, es que es en las dificultades que nosotros tomamos conciencia de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Y es que si Dios nos lleva a o sea, Dios también lo puede hacer y lo hace, muchas veces lo hace, de Sí. que nos lleva a un lugar hermoso, un paraíso, pues el Edén en persona, ¿no? Y ahí nos enamora, lo puede hacer, lo hace, lo ha hecho con mucha gente, pero hay gente que tal vez solo aprendemos a través de golpes. Entonces, no, qué ahí- pereza ser tan terco. Ahí en medio de esos golpes, de esa soledad, imagínate esto, tú estás solo, no encuentras a nadie, no puedes refugiarte en nadie porque literalmente nadie tiene respuesta para el problema que tienes. Entonces no le puedes contar a nadie y Dios llega y dice: ah, Abel está solo, y está solo, está sola. Entonces llega, ahí aprovecha y dice: mira, la salida para tu problema es así, ven, yo te acompaño. Y en medio de ese desierto, mientras te está acompañando, Dios te va a enamorar y te va mostrando su cariño, te va mostrando su afecto y te va mostrando más que todo su apoyo, y va mostrando que Dios es tu papá. El mundo te podrá rechazar, todas las personas te van a poder rechazar, pero Dios jamás te va a echar fuera. The greatest gift and honor is having you for a daughter. Jamás en la vida. Aunque padre y madre te dejaré, yo nunca te dejaré. Y de hecho, miren, Jesús es pues el Hijo, ¿no? Y dice que es el Hijo único. Y por allá en Romanos 8 dice que por el Espíritu de Dios nosotros podemos llamarle Abba, que significa papá. Papá. O sea, imagínense esto. Imagínate, Lore, el Dios que creó todo lo que está alrededor tuyo, las montañas con su grandeza, los ríos, miras al cielo, las estrellas, las galaxias, todo eso, y que te diga: hija amada, mi hija, o sea, tú me perteneces. Y tú referirte a Dios no como el Dios todopoderoso que es todopoderoso, no como un Dios allá lejano, un Dios policía, no. Referirnos a Dios como papá. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que en él creyeron les dio la potestad de ser hechos o llamados también hijos de Dios. O sea que nosotros, los que creemos en él, pero recuerden, no solamente creer y ya, sino obedecerle y todo eso, ¿cierto? Hijos. O sea, yo le puedo decir al que creó el sol, la luna y cuántas estrellas estén alrededor mío, le puedo decir: papá, me pasa esto. Sí. Y decírselo así, de una manera tan íntima. You know, you make me very happy. Y que Dios venga y te abrace y te diga: Lorena, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te apoyo, mi mano fuerte está contigo, ven, y te abrace y te bese, o sea, en la mejilla, te dé su aliento y te diga: tranquila, no te preocupes, conmigo lo vas a poder soportar todo. Polar nunca ha experimentado esa clase de amor. Sí, porque Él es nuestro vencedor en batalla y siempre gana. Si Dios está con nosotros, ¿Quién podrá contra nosotros? Así Nadie. Nadie nos va a poder apartar del amor de Dios. Ni deudas, ni ángeles, ni demonios. Nada nos va a
hacer de que Dios nos ame menos que ayer. Así es. Y nosotros tampoco no vamos a poder que Dios nos ame más. Simplemente Él nos ama desde antes de que nosotros existimos. Él nos amó primero. ¿Y dónde se demostró eso? En la cruz. Ahí cuando... Es que Dios es muy... Yo estoy enamorado de Dios. Sí, uno Porque empieza a hablar de Dios y uno como que, uy, es tan lindo. En fin. Sé que lo he dicho antes, pero esta vez es en serio. Estoy enamorado. Que es que, imagínense, cuando tú vas a dar un abrazo, ¿qué haces? Abrir los brazos, obviamente. Y justamente así es la figura donde Jesús murió allá en la cruz, murió con brazos abiertos. ¿Para qué? Para abrazarte a ti, a decirte, mira, esto hice por ti, esto hice exclusivamente por ti, por toda la humanidad, pero exclusivamente por ti, porque Sí. te amo, porque yo quiero estar contigo durante toda la eternidad. Y porque quiero pagar todas las embarradas que ¿Qué hiciste? Sí. El amor cubre multitud de pecados, cubre multitud de errores, y el amor que Cristo nos manifestó y Dios nos manifestó a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, eso nos cubre a nosotros de nuestros pecados, es decir, los borra. Para Él ya no existen esos pecados cuando nosotros estamos en Cristo. Y de hecho, el pueblo de Israel, o bueno, la nación actual de Israel, ¿en dónde está? En medio de un desierto. Ay, es verdad, sí. Y desde ese tiempo, o sea, ha estado en un desierto. Tú miras alrededor. Es curioso no hay porque es de nada. las naciones más fructíferas. Más prósperas. En este momento Israel es una de las potencias mundiales en tecnología, por ejemplo. Y pues yéndonos como a lo bélico, es como Es una potencia. bélica. Una nación chiquitica. Es constituida, Sacó corriendo a 6 naciones en 6 días. sí, en el siglo pasado apenas. No recuerdo exactamente la fecha, pero sí. Además, y no solamente Israel, recordemos que, bueno, pues Israel es como tal ese pueblo que Dios, con el que Dios construye pues toda su historia, ¿cierto? Pero hay una nación que nació también a la par de Israel, que fue toda la parte, todos los descendientes de Ismael y de ahí de los árabes, ¿cierto? Todo eso, que también hacen parte del plan de Dios de alguna manera de ver las cosas. Eso es un tema súper delicado y Extenso. que requiere mucho estudio, pero está en la Biblia. Todos los árabes, y ellos nacen también de una simiente de Abraham, que es Ismael, el otro hijo de Abraham. Y miren que Dios bendice a Ismael también, diciéndole que será también próspero y que será padre también de multitudes. Y o sea, de hecho lo ha cumplido, porque si sí, tú te das cuenta, la Arabia Saudita es o sea, es próspera, impresionante. Qatar. Yo a veces digo es que los reyes de este mundo, entre comillas los reyes, pues hablando de cuestiones económicas, esas potencias económicas, yo me cuestiono de que sea China y Estados Unidos. Realmente pienso yo ya personalmente, los que mueven el mundo con un dedito son la Organización de Productores de Petróleo, la OPEP, y esos son puros árabes, ismaelitas, descendientes de Abraham inclusive. Es impresionante. Y mira que Dios Y eso hizo esa es promesa en un a desierto, Abraham. o sea, la OPEP, Exactamente. ese es un desierto, o sea, eso es impresionante. Y lo que yo decía hace rato, miren, Israel está en medio de un desierto. Y en ese desierto, Monte Calvario, ahí fue donde Jesús abrió sus brazos y le clavaron sus manos. ¿Para qué? Para que yo sea salvo, para que tú seas salvo, para que Lorena sea salva. En medio del desierto, Dios te dio la salvación. En medio de lo que tal vez tú no sabías para dónde mirar, ahí Dios te dio la salvación.
cuando ya tal vez estabas desesperado, no sabías qué hacer. Incluso a veces hay gente que estuvo a punto de matarse. Ahí Dios le dio la salvación y les dijo: oye, tranquilo, aquí estoy, yo te voy a ayudar, préstame ese cuchillo, préstame esas pastillas, préstame lo que haya que utilizar. Yo me voy a quedar esto un rato y yo te voy a ayudar. Me voy a quedar esto un rato. Y te ayuda y te acompaña en el proceso, te fortalece. Y después recuerdas ese episodio con una sonrisa. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso estuvo Dios. En medio de la prueba, en medio de tu desierto. Y después eso, antes, lo que antes era una vergüenza, ahora con Dios eso se convierte en una historia para contar. ¡Hey, Dios hizo esto! Exacto, y eso es muy bonito porque, miren, hay gente que yo conozco que estuvo a punto de matarse y ahora dice, no, es que Dios me habló en ese momento por medio de tal persona, o Dios me habló así, y ahorita son gente que ama a Dios. ¿Por qué? Porque estuvieron a punto de cometer uno de los errores más grandes, que era... O sea, estaban en el peor de los desiertos. Ajá, estaban en el peor de los desiertos, y ahí Dios, Tim, lo abrazó. Le dijo: no te preocupes, yo estoy contigo. Te amo. Te amo. Y que Dios te diga te amo es de verdad que enamora. Sí, Dios nos amó primero. Sí, y de hecho Él nos hizo antes de la fundación de la tierra. Sus ojos miraron mientras nosotros nos entretejíamos ahí en la pancita de nuestra mamá. Sí. Y Él fue entretejiendo todos nuestros tendones, nuestros huesos los empezó a unir Él con sus propias manos, Él mismo. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus deseos, sus caminos es mejor que los nuestros. No podemos hacer otra cosa mejor que confiar en Él, conocerlo a Él y llegar a Él. Bueno, ha sido un placer. Ay, lo quiero tanto. No, muchas gracias, David, por este momento. A ti por invitarme. Años de trabajo duro y entrenamiento. Bueno, y a ustedes los invitamos a los próximos, ¿qué se llama esto? Videos. Eso, videos. Los invitamos a los próximos videos para que disfruten también mucho con nosotros y aprendamos más cositas de Dios. Qué entretenido. Qué chistosa que has sido.